Hoy vamos a hablar sobre otro de los importantes asistentes que tiene el kinesiólogo en su consultorio, el láser. Láser es una sigla, quiere decir Light Amplified by Stimulated Emission of Radiation. En castellano quiere decir luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Respecto a su historia, nos tenemos que remontar hasta principios del siglo XX, más específicamente el año 1915, donde Einstein comienza a hablar de la estructura atómica y de los componentes subatómicos. Él enuncia que hay un núcleo en el átomo conformado por neutrones y protones, y alrededor, girando en órbitas, estarían los electrones. Estos electrones van a estar girando en órbitas que, contra más alejadas estén del núcleo, van a ser de mayor nivel energético. Contra más cerca estén del núcleo, menor nivel energético. Esta teoría se trabaja muchos años, y en el año 1928 Rudolf Landauer comienza a hablar de emisión de radiación y comienza así a conformarse las bases de lo que fue la física cuántica, donde dice que una fuerza externa que estimula al átomo lo que genera es un pasaje de sus electrones de órbitas de mayor nivel energético a órbitas de menor nivel energético, y esto va a emitir al medio un fotón o un cuanto de energía. Este fotón o este cuanto va a tener una longitud de onda que, de acuerdo a los nanómetros que mida, va a estar dentro de lo que es la luz visible o no visible. Nosotros sabemos que la luz visible llega a los 700 nanómetros y que por encima de ahí comienzan los infrarrojos, que es luz no visible. Esto es el alma mater de nuestro láser. En el año 1953, Charles Townes crea el máser. El máser se diferencia en que esa M quiere decir microwaves, microondas, ¿sí? Él generó un máser. Sus fotones tenían una longitud de onda que caían dentro de las microondas. El 16 de mayo de 1960, Teodoro Maiman es el que crea el primer láser, que es un láser de rubí. Respecto a la composición de nuestro aparato se compone de un gabinete y de un puntero láser o de un lápiz láser. Dentro del gabinete están todos los circuitos estándares que nosotros conocemos, ¿sí? Vamos a tener una entrada por donde va a entrar la electricidad, los 220 volts de la red. Enseguida va a haber un transformador que va a transformar ese voltaje en un voltaje utilizable para nuestro aparato. Luego va a haber un fusible que sirve de protección y de seguridad. Después va a haber distintos selectores de intensidad, de frecuencia, de emisión continua y pulsante, y hasta de tiempo también. Pero el alma mater de nuestro láser está en el puntero o lápiz láser. Ahí adentro hay un diodo que está cerrado al vacío. Un diodo es un elemento que posee dos electrodos y que puede ser sólido, gaseoso o líquido. Dentro de los sólidos, por ejemplo, el de Maiman era el rubí. También vamos a encontrar, y los más comunes que nosotros podemos encontrar, son los arseniuro de galio. Luego, los gaseosos son los helio-neón, y los líquidos no son de usos terapéuticos, son habitualmente los punteros láser, y son a través de colorantes, ¿sí? Nuestro diodo, que está cerrado al vacío, va a tener en los extremos de ese cilindro dos espejos: un espejo 100% reflectante, otro espejo 99% reflectante y un 1% refractante. ¿Qué quiere decir? Que va a reflejar el 99% de la emisión, pero el 1% va a salir por nuestro lápiz láser, ¿sí? Y esa va a ser la emisión, que va a tener 4 propiedades específicas que son del láser, que no las vamos a tener en ningún otro aparato, que son la monocromaticidad, la unidireccionalidad, la coherencia y la brillantez. Decimos que es coherente porque todas sus longitudes de onda van a ser iguales, ¿sí? Eso le va a dar la particularidad de la monocromaticidad, de la unidireccionalidad, y también, como es tan intenso, va a tener una brillantez típica de esta emisión láser.
Las unidades que vamos a manejar son las de intensidad, son Joule por centímetro cuadrado por segundo, donde Joule es una unidad de trabajo y de concentración de energía. Centímetros cuadrados es la superficie que vamos a trabajar y los segundos es el tiempo que vamos a trabajar, ¿sí? La idea es dejar con nuestra emisión un depósito de entre 8 y 10 joules para que esto pueda ser analgésico. Las unidades de frecuencia van a ser los hertz, que son los ciclos por segundo que tiene nuestra emisión. Vamos a tener que tener en cuenta que vamos a tener un selector de frecuencia que habitualmente va a oscilar entre los 10 y los 5000 Hz, que a mayor frecuencia vamos a tener menor penetración y que a menor frecuencia vamos a tener mayor penetración. Eso es muy importante a la hora de setear nuestro aparato. Sus efectos biológicos son los efectos fototérmicos y fotoquímicos. A través de los efectos fototérmicos vamos a tener un efecto fisiológico de vasodilatación y de aumento del metabolismo. Y a través de sus efectos biológicos, sus efectos fotoquímicos, vamos a tener los efectos fisiológicos de estimulación de sustancias analgésicas y antiinflamatorias que son propias del organismo, como las sustancias opiógenas. De acuerdo a los cuidados que hay que tener cuando uno va a aplicar una emisión láser, es protección ocular, ¿sí? Protección ocular no solamente para el kinesiólogo, sino también para el paciente. Nuestros aparatos habitualmente vienen con este tipo de protección. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay láser, como dijimos antes, que tienen luz visible, que puede estar dentro del espectro de luz visible de cualquier color, puede ser verde, rojo, ¿sí? Y nosotros ahí tenemos la posibilidad de poder ver la emisión, pero hay otros que son infrarrojos y no la vemos, ¿sí? La reflexión que tiene en la aplicación, podemos dañar nuestros ojos o los de los pacientes, por eso es muy importante este cuidado, ¿sí? Otro de los cuidados importantes es la higiene de la piel que vamos a tratar, puesto que la grasa y la vellosidad de la piel pueden ejercer o aumentar la reflexión de nuestro haz láser, ¿sí? Bien, con respecto a la forma de aplicación, vamos a tener 4 formas básicas. El punto, el baño, que es el punto separado de la piel, la pincelada, que es el punto desplazado, y el barrido, que es el baño desplazado, ¿sí? Son las 4 formas básicas de aplicación. ¿Para qué lo vamos a usar? Básicamente para dolores puntuales, procesos dolorosos en su etapa crónica o subaguda. ¿Por qué decimos subaguda? Nosotros aconsejamos que en el periodo agudo propiamente dicho, que dura 72 horas, no aplicar fisioterapia. Siempre lo repetimos en todas nuestras reseñas. ¿Qué contraindicaciones? Bueno, en algunos procesos infecciosos también, no en la zona de la infección obviamente, en procesos febriles, en heridas sangrantes también, quemados, en neoplasias y en embarazadas. Bueno, hasta aquí con la reseña de hoy. Espero que les sirva tanto como a nosotros. Agradecemos muchísimo las reproducciones que estamos teniendo, no solamente por Instagram, sino también en el canal de YouTube, César Diego Gabuto, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.